Buen día. Pues el tema de la clase del día de hoy es una función administrativa que se llama organización. Entonces, hay algunas preguntas que tengo en cuanto quisiera que me diga que abran el micrófono de forma ordenada, ¿verdad? Y me mencione una persona, una fortaleza y una debilidad suya de manera personal. Lo dejo al azar, si no yo les indico quién entonces. Hola. No, pues Ujú. empiezo yo. Sí, empieza. Una debilidad mía es de que soy muy sensible. Que es muy Sensible, sensible. ¿En cuanto a qué? sí, ¿En cuanto a qué? emocionalmente, Emocionalmente. Cualquier sí. palabra mala, por ejemplo, la hace sentir mal. Ajá, sí, Y de así. ok, perfecto, muy bien. ¿Una fortaleza suya? Es mi hija. No. Una fortaleza suya, de su personalidad. Su hija es algo externo, no es suyo. O sea, es su mamá y todo, pero no es suyo. En cuanto a su carácter, una fortaleza. Vamos a ver. Una fortaleza. Hola. ¿Elijo a alguien más? Ay, puede ser responsable, pues. Responsable, exacto, responsable. ¿En cuanto a qué? A sus funciones, ya sea como responsable en cuanto al cuidado de su hija, pudiera ser, ¿verdad? Ajá, sí, Responsable en cuanto a suplir las necesidades de su casa. sí, Responsable en cuanto a hacer las tareas de su colegio. Responsable en cumplir con las actividades que debe de realizar en su trabajo. Eso es una fortaleza. Ok, de manera gráfica, en el chat me gustaría que me mencionen, o sea, que ustedes me escriban en el chat de Zoom quién es la máxima autoridad de su casa, luego o sea, ¿cuál es la autoridad de su casa? ¿Quién es? En el chat me lo pueden escribir y yo lo voy a leer después. O sea, por ejemplo, si está mamá y papá, pues mamá y papá es la autoridad máxima, ¿verdad? Después estamos mis hermanos y yo, o como ustedes piensan que es la manera en que se maneja la autoridad en su casa. Luego, pues vamos a seguir con el proceso, las funciones de la administración, ¿verdad? Y ya habíamos hablado que administración pues es un proceso esencialmente dinámico y evolutivo que está inmerso e influye continuamente en las condiciones sociales, políticas, económicas y tecnológicas y hace uso de ellas para lograr en forma satisfactoria los objetivos que persiguen. La semana pasada pues pudimos ver planeación y esta vez vamos a ver organización. Pero antes de iniciar con el tema, vamos a hablar un poquito sobre las fortalezas, el FODA, las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Pues las fortalezas son los, profe, díganme, quiero escribir en el chat, dice, ¿quién es la autoridad máxima en su casa? solo quién es la Sí, o autoridad de sea, una persona. me va a poner, no me va a poner el nombre, ¿verdad? Sino que me va a poner mi mamá, mi papá, o mi esposo, o yo soy la autoridad, o yo. O sea, quiero saber que ustedes entiendan quién es el nivel máximo de autoridad en su casa, porque después lo vamos a asociar en cuanto a las empresas. Igual me colocan ahí su nombre completo para llevar la asistencia, ¿verdad?
Ok. Luego, bueno, ¿qué son las fortalezas? Son los recursos y características Ok, que pues. las acciones poseen y a los que hay que sacarle provecho. Las debilidades son los recursos y situaciones que se encuentran al interior de la empresa, que significa una desventaja actual o potencial. Si ustedes se fijan, aquí no está como normalmente lo vemos, ¿verdad? Como FODA, sino que está fortalezas y debilidades. ¿Por qué motivo? Porque estas dos son características internas, ya sean de las personas o de las empresas. Y luego están esos son factores internos. Y luego están los factores externos, que son las oportunidades y las amenazas. Las oportunidades son hechos o situaciones que estando fuera de la organización pueden generar acciones que posibiliten el desarrollo de la institución. Y las amenazas son riesgos, hechos o situaciones que aunque estén presentes al exterior de la organización, puede dificultar el logro de los objetivos. Entonces, estos son factores internos, o sea, que yo los controlo, que son míos, que son internos, que ya existen dentro de. Y estos son factores externos que no puedo controlar y que están fuera de la institución o fuera de mi persona. La asignación anterior era que realizaran un FODA personal. Y este ya va más orientado a FODAs institucionales, ¿verdad? Ok, hablando un poquito sobre la organización, permítanme. Ok, hablando un poquito sobre la organización, pues la pregunta que nos hacemos es, ¿cuándo debe tener lugar las acciones y quiénes deben de hacerlas? Y la respuesta es cómo voy a dividir el trabajo, la distribución del trabajo, la delegación de autoridad, la estructura y jerarquía. Entonces, prácticamente esa función de esa forma. ¿Y qué es la organización? Pues es la segunda fase del proceso administrativo y a través de ella se establece división del trabajo y la estructura necesaria para su funcionamiento, con sus principios y herramientas. Se establecen los niveles de autoridad y responsabilidad. Se definen las funciones, los deberes y la dependencia con las personas o grupos de personas. Miren, esto es un factor elemental en todo, en cuanto incluso hasta nuestra vida personal, ¿verdad? Delegar el tiempo que vamos a dedicar para hacer cada cosa, agendarlo, de repente estipular horas o tiempo que vamos a dedicar también. Entonces es necesario que estemos organizados en cuanto a todos los aspectos y mucho más una empresa que tiene diversas actividades y funciones por las cuales tiene que cumplir, ¿verdad? Para lograr sus metas. Y luego tenemos los sistemas de organización. Pues dentro de los más importantes están los siguientes. Está el sistema lineal, que tiene como característica particular que las funciones generales reposen en las autoridades superiores, al establecer a partir de estas líneas de mando, autoridad y comunicaciones que van desde la máxima autoridad hasta el último funcionario. Y este sistema lineal es de Henry Fayol, que ya habíamos visto que era uno de los precursores de la administración. Y está el funcional, que tiene como particularidad que en lugar de concentrar las funciones, las distribuye en diversas autoridades superiores o intermedias, pues se basa en la diversidad de funciones que se realizan en un organismo. Y el creador de esto pues es Frederick Taylor, también un precursor de la administración. Y también tenemos las líneas con staff. Las unidades de asesoramiento solo tienen autoridades de asesoramiento. No tienen mando sobre el personal de la línea, solo tienen autoridad de mando sobre el personal de su sistema de asesores. Entonces es la línea del staff. Por ejemplo,
de que asesoren, ¿verdad? De repente no tienen autoridad sobre otras personas, pero sí pueden asesorar. Y se me ocurre un puesto aquí dentro de este, pudiera ser los asesores legales o los abogados. Ok, ahora en esta diapositiva, pues de manera general está delegado como una pirámide, ¿verdad? Los niveles de estructura, donde en la línea superior van el nivel superior o normativo, luego están los niveles intermedios, los coordinadores y los asesores, y por último está el nivel inferior ejecutivo o directo, o sea que aquí en la punta o en el pico está el nivel superior, o sea, el personal superior. Luego están las personas que coordinan y asesoran. Y vamos a ver aquí. El nivel superior del normativo es el nivel responsable de la planificación, la organización, la dirección y el control activo de la organización como un todo. El nivel intermedio o niveles de coordinación y asesoría, las funciones del nivel intermedio son más especializadas. En él se necesitan cuadros de especialistas para integrarlos. Por ejemplo, podemos nombrar ahí los contadores, los administradores, la persona que hace el licenciado en mercadotecnia de repente, ¿verdad? Y también podríamos nombrar el asesor legal en alguna institución. Luego tenemos el nivel inferior o el nivel ejecutivo y ejecutor. En este nivel la responsabilidad directa de la ejecución de las actividades y las tareas para el cumplimiento de los objetivos metas de la organización. En este nivel superior, el nivel inferior o nivel ejecutivo, pues tenemos prácticamente la persona que está enfrente de la compañía, ¿verdad? Y que está ejecutando las actividades por la cual la empresa existe y está llevando a cabo esa actividad fundamental y la que mantiene viva la empresa. O sea, que no es que no sea importante, de hecho yo considero que es uno de los más importantes, porque si el personal que está establecido en esta parte está haciendo bien sus funciones, se están realizando las ventas, se está llegando a las metas propuestas, la empresa como tal puede seguir operando sin ningún problema, ¿verdad? Luego tenemos los organigramas. Pues un organigrama es la representación gráfica que muestra cómo están relacionadas las diferentes unidades de la estructura interna de una institución o empresa. El organigrama describe gráficamente la división del trabajo que se establecerá y la relación que se dará entre las distintas áreas, actividades a través de las líneas, que representan los canales de supervisión, coordinación o de comunicación que existirá en la institución. Por ejemplo, aquí está un organigrama que en esta parte pues está como quien dice la autoridad máxima, ¿verdad? Luego están los niveles intermedios y estas personas coordinan a los que están aquí abajo. Por lo general, vaya, si tenemos un administrador aquí, aquí me va a coordinar a los asistentes de administración. Si tenemos un contador, aquí me va a supervisar a los asistentes o auxiliares de contabilidad. Y aquí si tenemos el encargado o el ejecutivo de venta, aquí me va a coordinar a los vendedores. Y si ustedes se fijan, pues todos esos tienen los mismos niveles de autoridad. Ok. Vale. No me había fijado. Permítame un momento, voy a corregir eso en la diapositiva. Ok. Luego tenemos la clasificación de los organigramas. De acuerdo a su disposición geométrica, los organigramas se adoptan al tipo de sistema organizativo que intentan representar, entre los cuales tenemos los organigramas verticales, que son estos, de tipo clásico, ¿verdad? Donde arriba se presenta la autoridad máxima y luego las autoridades o niveles que siguen.
Luego tenemos los organigramas horizontales que van de izquierda a derecha. Aquí se representa el nivel máximo, los niveles intermedios y luego aquí los otros niveles ejecutores. Este es lo que va a supervisar a los siguientes personal, al personal que sigue a su cargo. También tenemos los organigramas mixtos, que son organigramas verticales y organigramas horizontales. Es la combinación, por eso se llama mixto. Ay, permítanme. También tenemos los organigramas circulares y los organigramas de escalera. Ok, ¿qué es la descripción y el análisis de puesto? Pues consiste en enumerar las tareas, deberes y responsabilidades de un puesto que van a diferenciarse de otros dentro de la misma empresa. Básicamente es hacer un inventario de los aspectos más relevantes de esto. Por ejemplo, en los organigramas o en las descripciones de los puestos, ¿verdad? No tienen que ir compuestos por nombres de, o sea, no se tiene que poner el nombre de las personas porque la empresa hace cambio de personal, de repente pues se despide o las personas no desean continuar, entonces lo mejor es que vaya el puesto. O sea, el contador, cuáles van a ser las funciones específicas del contador, cuáles son las actividades y las tareas que él va a realizar, cuáles van a ser sus deberes y las responsabilidades. Entonces eso se hace en un manual de puestos y salarios. Y también se debe de indicar aquí cuáles serían los requisitos intelectuales, los requisitos físicos, las responsabilidades implícitas y las condiciones de trabajo. Cuando se hace la descripción de un puesto, por ejemplo, se necesita contratar un contador, ok, pero contador ¿qué? Que solo sea egresado de nivel medio, que sea egresado de nivel universitario, que cuente con tantos años de experiencia o también un motorista, por ejemplo, ok, tiene que saber conducir ya sea motocicleta o carro, tener su licencia vigente, entre otras, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario que se haga la descripción del puesto. Y en conclusión, pues las fortalezas y las debilidades son aspectos internos. Las oportunidades y amenazas son factores externos que no podemos controlar. Organizar es una tarea importante, ya que dará la forma a la empresa, definirá funciones, puestos, requisitos, manuales, entre otros. Y así no va a estar perdido, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser la asignación? Pues me deben de hacer una representación de organigramas. Ustedes pueden investigar en internet, lo hacen en su cuaderno y me van a compartir, ya sea por enlace o por WhatsApp, la información. Yo les voy a indicar de qué forma. Investigan los requisitos de contratación del personal. Eso lo pueden hacer ya sea en el periódico o en el mismo internet, ¿verdad? Bueno, voy a dejar de grabar.